Claudia Berenice Pérez García. Mi número de matrícula es AL090183. Este es la materia de electricidad y magnetismo, el proyecto integrador. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Los circuitos eléctricos son un camino por el que puede circular la corriente eléctrica y se componen de un generador de corriente y un conductor de conexión. Y para que sea más completo, suele ir acompañado de otros dispositivos, tales como interruptores, receptores eléctricos y aparatos eléctricos de medida. La importancia que tiene en la sociedad hoy en día es que los circuitos eléctricos permiten la transmisión del voltaje y corriente hacia los artefactos eléctricos que ya se han vuelto tan indispensables en nuestra vida cotidiana, como una computadora, teléfonos, entre otros. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le puedan dar? Estas leyes sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. La primera ley, conocida como la ley de corriente, establece que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corriente que salgan de él. La segunda ley, conocida como ley de tensiones, establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de estos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. Algunas aplicaciones que se le puedan dar a estas leyes es que permite calcular corrientes y voltajes en circuitos eléctricos para calcular consumo de energía, calibración y normatividad de cables y componentes eléctricos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Es aquella que emplea energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido. La línea de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que la transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Método de análisis por nudos. Cuando se realiza este análisis, se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito y así se puedan realizar todas las ecuaciones en términos de ese nudo. Método de análisis por malla. Este método se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. Método de análisis por conjuntos de cortes básicos. Dentro de este, escribe la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte definido como el ramal del árbol, todo esto en función de las tensiones. Método de análisis por lazos básicos. Este método es muy similar al de cortes, solo que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. En este caso, el eslabón son las ramas que no pertenecen al árbol. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Se puede adaptar para ser un medidor de tiempo, también como un reloj. Como almacena carga, puede funcionar para encender equipos de forma más rápida, arrancar motores eléctricos, hacer funcionar elementos que necesitan un alto voltaje como lámpara de xenón en los automóviles o en los flash. La capacidad que tiene de almacenar carga también funciona cuando se tienen fuentes alternas o pulsadas, pues como un voltaje cambiante, el capacitor lo puede reducir a uno constante y de la misma forma transformar corrientes alternas en corrientes directas. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.